Vamos a ver ecuaciones no lineales. Cuando tenemos una ecuación no lineal, vamos a llamar raíces a la solución de dicha ecuación. En realidad, la raíz va a terminar siendo la solución de cualquier ecuación que la podamos expresar de la forma fx igual 0. O sea, si bien podemos tener ecuaciones no lineales, por ejemplo, x cuadrado más 3 igual a 4, donde nosotros podemos resolver x, porque acá si nosotros despejamos nos quedaría x cuadrado igual 4 menos 3, 1. O sea que x es la raíz de 1, o sea que es más menos 1. Hay situaciones en las cuales no podemos despejar x, por ejemplo, en esta ecuación que estoy escribiendo ahora. Esta ecuación sería un ejemplo de ecuación no lineal. Básicamente no tenemos un método analítico sencillo para poder despejar x y obtener la solución. Y por eso tenemos que recurrir a métodos numéricos. Así que cuando tenemos una ecuación no lineal, básicamente es ecuación de una variable única, en este caso x, pero puede ser cualquier letra. El objetivo es buscar el o los valores que satisfacen dicha ecuación. Lo que vamos a ver es con qué métodos contamos para poder resolver estas situaciones. Las soluciones a estas situaciones, recuerden que las vamos a denominar raíces de la función. Bien, raíces porque obligamos a que esté igualada a 0. En el caso de que no esté igualada a 0, pasamos todos los términos de un lado y termina quedándonos una expresión del tipo f de x igual a 0. Bien, el primer método que vamos a analizar es el método gráfico. El método gráfico presenta limitada precisión, permite dar estimaciones iniciales o de arranque para implementar técnicas o métodos numéricos, permite analizar el comportamiento de la función, entender las limitaciones que tiene cada método y permite determinar la cantidad de soluciones en un determinado intervalo. El método gráfico en realidad es el menos preciso, pero nos conviene realizar un gráfico apenas tenemos la ecuación no lineal. Lo llevamos a la forma f de x igual 0 y graficamos f de x para ver cuántas posibilidades tenemos, cuántos posibles cortes podemos tener, o a lo mejor no hay ninguno, entonces no realizamos ningún método numérico. Cuando graficamos vamos a tener que definir un intervalo. Bien, vamos a llevar a cabo ahora el método gráfico en MATLAB. Por ejemplo, vamos a llevar a cabo la solución de la ecuación e a la x menos 3x. Entonces lo primero que tenemos que hacer, bueno, igual vamos a escribir cuál es nuestro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo e a la x menos 3x igual a 0. Es decir que nuestra f de x es e a la x menos 3x. Bueno, graficamos, nos queda fplot exponencial x menos 3 por x. Y lo que sí, tenemos que definir un intervalo. Supongamos que vamos a graficar. Conviene cuando realizamos el método gráfico primero efectuar un intervalo bastante grande para poder visualizar. Por ejemplo, yo voy a hacer entre menos 100 y 100 para ver en un intervalo grande cuántas posibilidades tengo. Cuando graficamos, conviene siempre también graficar el eje X. Ponemos holon, fplot y ponemos, por ejemplo, la función, el eje X lo vamos a graficar como 0 en el mismo intervalo. En el intervalo, por ejemplo, menos 100 y 100. Y lo vamos a hacer de color rojo.
Bien, activamos la grilla también con el gridón. Bien, y como podemos ver, la gráfica se nos complica en un intervalo de menos 100 a 100. Es más, vemos que de 100, cercano a 100, tiende a números muy altos. Entonces vamos a ver, vamos a cambiar el intervalo. En vez de poner entre menos 100 y 100, vamos a poner entre menos 100 y 10. A ver si mejora un poco. Bien, lo que sí tenemos, vamos a cerrar. Lo que sí tenemos que también graficar el eje X. Fíjense que entre menos 100 y 10 es como que veo que en el 10 se sigue disparando. Así que vamos a achicarlo entre menos 100 y 1. Y ahí vemos que mejoró bastante. Bárbaro. O de última vamos a poner entre menos 100 y 5. La idea es, esto es lo que tiene el método gráfico, que podemos ir variando el intervalo hasta buscar bien alguna solución de compromiso, algún intervalo que se vea bien. Bueno, vamos a quedarnos con este intervalo, hold on, y vamos a graficar el eje X, fplot, el 0 en el mismo intervalo entre menos 100 y 5. Bien, bueno, y podemos ver que ya en esta zona tenemos un corte. Pero fíjense, tenemos que hacer varios zoom hasta poder encontrarlo. El método gráfico nos permite ir probando intervalos y ya sabemos, por ejemplo, que desde menos 100 hasta menos 10 no hay ningún corte. Así que esta zona directamente ni nos conviene graficarla. Y desde el 10 para arriba también nos quedaba que se alejaba, se iba al más infinito. Así que acá podemos ver que nuestro intervalo de interés lo podemos achicar bastante. Lo vamos a poner, por ejemplo, entre menos 5 y 5. Entonces vamos a borrar. Recuerden que esa es la idea. O sea, en principio nosotros no sabemos dónde están los cortes. Entonces empezamos con un intervalo muy alto y después vamos cambiando el intervalo hasta poder visualizar las raíces. Bien, ahí vamos a graficar el eje X. Bien, hold on. Y graficamos nuestra función en el intervalo menos 5, 5. Bien, activamos la grilla para ver una referencia. Bueno, y ya podemos ver que se puede visualizar bien el corte, que van a ser 2. Eso, hacemos zoom. Y ya podemos ver con bastante detalle que vamos a tener una solución que se encuentra más o menos en el 0,60 y algo, 0,62, 0,63 por acá. Bien, 0,62, una solución. Y la otra solución que nos queda más en el, por ejemplo, en el 1,51. O sea que podemos ver que más o menos una estimación de la solución puede ser el 1,51 y el 0,62. O sea que para esto nos sirve más que nada el gráfico, para poder justamente con una limitada precisión poder determinar algún posible estimador de la solución. O sea que acá nosotros podemos estimar que la solución es prácticamente 0,62 y que la otra es prácticamente 1,51. Pero lo importante es que fíjense que encontramos que en realidad hay dos soluciones. Esa es una de las importancias que tiene este método, de que nos permite saber cuántas soluciones vamos a tener. Si por ejemplo ahora nuestra función por ejemplo es seno de x igual a e a la menos 3x menos x, vamos a llevar a cabo igualación a 0, seno de x menos e a la menos 3x más x, o sea que básicamente lo que hago es a esto lo igualo a 0. Llevo todo para un mismo lado y grafico esa función. Vamos a ver. Seno de x menos e a la menos... Vamos a activar una figura aparte, así dejamos la anterior. Bien,
Ahora fíjense que nuestra función es seno de x. Dijimos que era seno de x menos c exponencial de menos 3 por x más x. Lo que sí, vamos a elegir un intervalo amplio, por ejemplo entre menos 100 y 100. Vamos a ver, y bueno, y vamos a poner hold y vamos a graficar el 0 entre menos 100 y 100. Bien, ahí vamos a visualizar. Bien, estamos en el mismo inconveniente que antes, de que tenemos que hay un cambio de escala. O sea, tenemos que la función toma valores, fíjense, muy altos, porque la escala es 5 por 10 a la 129. Bueno, tenemos que hacer el mismo procedimiento que habíamos visto, de ir cambiando. Por ejemplo, vamos a tomar entre menos 10 y 10. A ver, antes de graficar el eje X. Bueno, fíjense que acá ya un poco va mejorando un poco la perspectiva. Vamos a tomar entre menos 1 y 1. Bien, y ahí ya vemos que se puede visualizar un poco mejor. Bien, fíjense que ahí ya entre menos 1 y 1, quizás podemos aumentarlo entre menos 5 y 5. Bien, ya ahí nos queda bastante bien. Ya mucho más no, porque vemos que se vuelve asintótica. Bueno, ya ahí podemos ver que lo más probable es que encontremos solamente una solución. Y probemos con otra función. Por ejemplo, vamos a probar con... así vemos distintos ejemplos. Vamos a probar con e a la menos 2x por seno de x igual a menos coseno de x. Entonces ahí lo que tendríamos que graficar es e a la menos 2x por el seno de x más coseno de x. Porque bueno, siempre recuerden que le igualamos a 0. Entonces nos va a quedar... Bien, vamos a poner fplot. Vamos a graficar entre menos 100 y 100. Y la fórmula era exponencial de menos 2 por x por el seno de x más coseno de x. Bien, vemos que ya en 100 se vuelve muy... Vamos a bajar en menos 100, vamos a ponerle menos 1 a 100, a ver cómo cambia. Simple idea, bien, ven que cambia bastante. Bueno, fíjense que acá nos encontramos con la particularidad de que tenemos un montón de soluciones. Porque fíjense que si nosotros ponemos jolón y graficamos el eje X en ese mismo intervalo y activamos la grilla, sabemos que en este caso, fíjense, hay un montón de cortes con eje X. Porque bueno, la característica del seno y coseno de ser periódicas. Pero fíjense que la anterior también tenía seno y solamente había una sola solución. O sea que fíjense que para esto más que nada sirve el método gráfico. El método gráfico nos permite analizar cuántas soluciones tenemos, si realmente tenemos soluciones, y también poder establecer alguna que otra estimación inicial.